¿Y cuándo sentiste que esa era tu línea profesional? O sea, que querías dedicarte al arte. El arte siempre me ha rodeado. Yo lo he sentido de una manera una manera de comunicarme con el entorno, con el espacio y de hacerme sentir diferente en algún momento. O como que darme un vacío también, como para verme a mí mismo. ¿Tú crees que hay personas que nacen así con el arte, pero súper desarrollado? Sí, pero es como una condición, como cualquier otro oficio, nada más que uno tiene que desarrollar otros puntos. Y creo que la sensibilidad es más que todo ese tema. El poder transmitir esa sensibilidad, eso es un aprendizaje, eso es algo que se va desarrollando. Yo desde afuera te veo muy exitoso, pero no sé si tú sientes eso dentro de ti. Porque si te empiezas a comparar, vas a sentirte que te falta un montón de cosas, ¿no? Y empiezas a no valorar lo que has logrado, ¿no? Pero sí estoy bastante satisfecho con lo que he hecho, pero todavía tengo un montón de ambiciones, ¿no? De cosas que quiero seguir logrando. Entonces, siento que hay siempre también para el artista un dilema con tu trabajo, no solo con el tema de ser exitoso, sino como sentir que falta algo, está incompleto. Precisamente por eso estás creando constantemente, ¿no? Hola, soy Milia Rivas Plata y esto es Hablemos de Chamba. Bienvenidos a toda nuestra comunidad que cada vez crece muchísimo y hoy día de verdad estoy muy contenta porque estamos con un invitado súper especial. Bienvenido, Pésimo, a este espacio de Hablemos de Chamba, tu espacio ahora también. Agradecida de todo corazón por haber aceptado, por tu sencillez y por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y nada, feliz de conversar en estas épocas que a veces hace falta conversar así, presencial. Es chévere siempre aprender de otras personas y conocer otros puntos de vista, siempre es chévere. Gracias, ¿no? Y yo de verdad te contaba antes de empezar este espacio que he ido conociendo mucho más de ti en estas semanas, aprendiendo también de tu arte que me parece espectacular. Y de hecho una de las cosas importantes que veía, a diferencia de muchos jóvenes que he acompañado, es que tú vives ahora del arte, pero naciste en una familia artística. O sea, tus padres son artistas, tus hermanas me parece que también. Entonces, imagino que al introducirte en este mundo, en esta carrera que tú has decidido, no ha sido tan complejo para ti en la parte familiar. De una y de otra. Precisamente porque mi familia es artista, sabe las dificultades que hay detrás de eso, ¿no? O sea, de vivir del arte de Perú. En Perú, no sé, en el mundo, porque si no estás si no tienes una plataforma que te sostenga, arriesgarse a vivir del arte es complicado, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, ellos tenían yo soy el menor de mis hermanas. Entonces, mis hermanas también son artistas, las mayores y varias. Mis papás, los dos, como dices. Entonces, yo como que era, ok, yo también al arte, era como que lo quería hacer, pero tenía, Claro. como que no, quería diferenciarme de alguna manera. Entonces, pero veía, de alguna manera vi como todo el proceso de mis padres de tener que esforzarse por dedicarse al arte a diario y a la vez tener que hacer otro tipo de cosas para poder, no sé, pagar la vida, ¿no? Que todos tenemos que pagar, ¿no? Cosas. ¿Cuándo sentiste que esa era tu línea profesional? O sea, que querías dedicarte al arte. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, esto es lo mío, no? Es que sí, es como... Mira, cada vez que me preguntan, como hay tipos de preguntas que siempre voy a contestar de diferente manera porque voy avanzando y voy viendo cómo las cosas han cambiado, ¿no? A veces me preguntan algo y lo respondo en una época de una forma y otra. En este punto he visto cómo estoy como mirando mucho atrás cómo pasaron las cosas y es loco porque se me hace bien corto el tiempo a veces. Pero ya son como casi 26 años, no sé, un montón de años haciendo graffiti y pintando. Yo siempre tuve la inquietud de crear. En realidad, el arte y me llama la atención en todas sus facetas, ¿no? Mucho. Intenté como que escribir, también me gusta la música, hacer un poco... Soy súper malo, negado para eso. Pero igual lo hacía porque Pero me lo has gustaba, intentado. claro. Y mis hermanas también, una hermana que es bailarina, la otra pinta, entonces ella tiene mucho oído para la música, una. Entonces, en sí, el arte siempre me ha rodeado y lo he sentido de una manera bien... como una manera de comunicarme con el entorno, con el espacio y de hacerme sentir diferente en algún momento. O como que darme un vacío también, como para verme a mí mismo.
Entonces, siempre ha sido como algo en el que me he sentido muy cómodo. Pero a medida que crecía, también las incomodidades de la vida o del cómo te pasan las cosas, el estrés que se te va sumando, las responsabilidades, hacen que ese entorno vaya transformándose y lo que tú pensabas que era dedicarse al arte también se transforma. Entonces, hay como un constante aprendizaje y una constante forma de ver, de decidir también por qué hacer arte, ¿no? Yo pienso que he sido bastante afortunado en tener el soporte de mi familia y el soporte de decir, ok, puedes ser libre. Y eso es súper valioso y es como que Totalmente. muy pocas personas, o sea, no sé si muy pocas personas lo tienen, pero muy pocas personas a veces son conscientes de que es bien valioso eso, ¿no? O sea, ahorita lo soy. Y de verdad, como que agradezco un montón haber tenido ese momento, ¿no? Sí, lo que dices es cierto. Yo recuerdo que cuando empecé a ver mi orientación vocacional, una de las cosas que quería hacer, y por favor no se rían la producción, es ser cantante. Me moría por Todos hemos ser querido ser cantante, ¿no? Yo creo que todos hemos querido ser artistas en algún Tenía ese puntito de la vida, bicho, ¿no? Sí, De que moría por ser cantante y tenía en ese tiempo, claro, muchos cassettes de cantantes de diferentes, no sé, pues ritmos, sonidos, etcétera. Y lo que hacía era en un cuaderno, siempre anotaba como todas las letras y luego me había construido mi propio set y cantaba y cantaba. Entonces, cuando mi mami me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo le digo, quiero ser cantante, casi se muere, ¿no? Como, sí, me pero imagino. cantante, hijita, que no sé qué. Y luego a mí me gusta mucho también enseñar. Y le dije, ya, entonces quiero ser profesora. Pero profesora, entonces siempre encontraba como ese stop, ¿no? En cosas que probablemente uno como pasión las tiene y no necesariamente la sociedad está como acostumbrada a darte ese chance o ese empujón o apostar por eso, ¿no? Claro. Es un miedo, pues, ¿no? Es un Es un miedo. miedo de los padres, o sea, de las personas que... Yo tengo ese miedo. Soy artista y tengo miedo a que mi hijo me diga quiero ser artista. ¡Qué Pero, loco! porque sé lo que implica eso. O sea, porque lo he vivido igual que mis padres, a eso me refiero. Pero obviamente dejaría que él haga lo que se le dé la gana, ¿no? Lo que sea feliz, porque sentirse completo en la vida es la búsqueda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el entorno, el sistema en el que vivimos nos dice que tenemos que ser productivos, que tenemos que trabajar, tener estabilidad. Claro, te marca un estándar, ¿no? Exacto, y es complicado lidiar contra eso. Pero es un balance, creo, también, porque tampoco es como que, ok, me dedico al arte, y eso es algo que también vas aprendiendo, pues ya, y soy libre en la vida, y pinto cuando me den la inspiración. Claro. Y no funciona así, uno tiene que poner las cosas que le pone a todos los trabajos, ¿no? Disciplina, constancia, aprendizaje. No es que naces siendo artista con un talento divino. Me parece que no existe eso. Claro, es práctica y constancia. Sí, yo pienso que ¿no? es... O sea, hay gente que está tocada. ¿Tú crees que hay personas que nacen así con el arte, pero súper desarrollado? Sí, pero es como una condición que... Y no es como el arte, es creo una sensibilidad especial. Así como gente que nace con talentos para cualquier cosa. O sea, pienso que el artista está muy estigmatizado, así muy idealizado, como, el artista que no nació. Por eso también la gente menosprecia el arte como lo ve como un pasatiempo o algo que uno hace cuando se siente bien o algo que es un talento mágico. No, o sea, para ser, no sé, ingeniero, médico, cualquier cosa necesitas una disposición especial para eso. Yo no podría dedicarme a eso, o sea, a otra cosa. O sea, podría, pero me costaría demasiado volver, o sea, ¿me entiendes? Ese aprendizaje. Entonces, es como cualquier otro oficio, nada más que uno tiene que desarrollar otros puntos. Y creo que la sensibilidad es más que todo ese tema. No el talento o sea, el desarrollo, el poder transmitir esa sensibilidad, eso es un aprendizaje, eso es algo que se va desarrollando. Y dentro de todo este proceso de aprendizaje en tu carrera, el definir tu identidad ha sido muy importante. De hecho, es una pregunta que muchos te la hacen, pero yo te la quiero hacer también hoy día. ¿Cómo definiste tu nombre, no? Pésimo. Que es un nombre que sé que has tenido varios antes. Sí, sí. Eso fue adolescencia. Pero es curioso que todavía tenga ese nombre porque es como un recuerdo de eso. Y es chévere. Porque... Y esa pregunta es también una pregunta que puedo responder de diferentes maneras un montón de veces. Porque yo siento que es como una etapa en la que uno está buscando, obviamente la adolescencia, cuando estás
buscando encontrarte, ¿no? Buscando esa identidad, estás como intentando pertenecer a lugares y conectar con otros grupos y es así, ¿no? Yo tenía esta afición por el arte o por crear en general, ¿no? Por pintar, por manifestar mi sensibilidad así. Y en épocas en las que no, o sea, había más libertad no sé, en la calle, por así decirlo. No más libertad, pero había menos cosas que trataban como estar en tu casa, ¿no? No había internet, no había muchas cosas, entonces tenías que estar en la calle, pues, un poquito. Entonces, claro, nuestra generación era completamente sí, distinta, claro. pues, ¿no? Entonces, en la calle fue que empecé como a encontrar ese gusto de estar ahí con los amigos, así como jugando, haciendo cosas ¿me entiendes? La vida del barrio. Y creo que ahí fue que vi el graffiti. Empecé a ver el graffiti. Y pucha, lo vi y como que fue como amor a primera vista, como que conectaba demasiado bien el graffiti con mis ganas de crear cosas en ese momento. Y fue como, uff. Y encima conocí el graffiti a través de personas que también, amigos que hacían graffiti. Un poco antes que yo, que ya estaban haciendo, o sea, ponían sus nombres y yo decía quiénes son. Y los conocí porque eran de mi barrio, entonces fue como ya una bola, un encaje perfecto, ¿no? Entonces me dejé llevar totalmente por el movimiento del graffiti que me llevó a conocer el hip hop, una música que hasta ahora conectó mucho, la cultura que hay detrás del hip hop, del graffiti, fue como... Y en una época en la que la información era un tesoro, ¿no? Y descubrir cosas era un tesoro. Que no había el internet de la manera como hay ahora. Esa fascinación, ¿no? era más todavía porque... Ahora es muy fácil, pues, ¿no? Poner graffiti. Hasta ahora me acuerdo la primera vez que puse graffiti en Google en una computadora porque fue como finales de los 90 que entré en una cabina de internet y dije, ay, puse graffiti y salieron unas cuantas fotos. Fue para mí, wow. Pero antes de eso era esperar a que alguien, o sea, esperar a verlo en la calle, pues. A que alguien lo creara y tú como ver eso y conectar con otras cosas. Entonces era diferente, ¿no? Sí, y probablemente nuestra generación es totalmente distinta a la generación actual, ¿no? Sí. Y de hecho creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que me ha marcado mucho conociendo también tu historia es esa perseverancia tuya. En alguna parte de tu vida, veía que tú comentabas que para desarrollar esta carrera también has desarrollado muchas habilidades. Y una que me ha impactado es tu perseverancia, porque decías de 60 puertas que se tocaba luego para poder pintar en una pared, te abrían no las 60, sino probablemente unas 5 y esto es, ¿no? Y creo que esa es una de las habilidades que probablemente la gente a veces o la pierde o no sabe que la tiene o que no la puede entrenar. ¿Te Claro. parece a ti que eso ha marcado parte también de tu vida, ¿no? Porque es un rechazo constante de oportunidades que uno las va buscando. Sí, claro. Y es un poco duro, ¿no? O sea, para el artista es duro que te digan, oye, tu trabajo no... Hasta ahora, ¿no? Yo he aprendido a estar bien curtido con eso. Y creo que mis padres han sido parte de eso. Porque ellos nunca fueron muy... Nunca me... Por lo mismo que eran artistas, su observación hacia lo que hacía siempre era como... No por decirlo crítica, o sea, pues sí, crítica, pero no es crítico, uno asocia la palabra crítica como algo negativo, pero crítico también supongo que para mí es algo positivo porque te hace... Claro, puede reforzar. Sí, claro, mientras no sea algo crítico o negativo, ¿no? Como, Claro, que está te horrible lo que destruya, haces. claro. No, claro. Era como, oye, qué bonito, pero mira, puedes intentar hacerlo de esta forma, o tu línea acá, o mira cómo se mueve este objeto, ¿entiendes? Era como, Claro. he tenido ese ejercicio. Encima que ellos son artistas, Claro. entonces tienen... Entonces, bueno, lo que me refería es que es difícil para un artista que le digan, oye, lo que estás haciendo, ¿qué haces con tanto amor? No esté mal, ¿no? O no nos sirve. Entonces, es duro. Y muchas veces a mí me preguntan chicos, oye, me mandan cosas pésimo, ¿qué te parece esto que estoy mandando? Y yo como que intento ser lo más asertivo posible, más empático, pero a la vez darles algo. No decirles solamente, oh, está chévere, sino, oh, está chévere, pero oye, mira, ¿por qué no intentas acá? O esto, no sé, cualquier cosa, ¿no? Un poquito decirles algo más, aparte para que sientan que estoy viendo lo que hacen realmente. Entonces, es difícil estar en el rechazo, pero pienso que este colchón que tenía de saber que igual estaba seguro de que lo mío valía la pena o simplemente las ganas de querer lograrlo, pues no suena como cualquier cosa
Porque es así, el arte también es como, no sé, a veces ahorita soné como esos que salen en los videos diciendo motivacionales, pero Puedes hacerlo. reniego un poco. Yo reniego un poco eso porque a veces en internet siento que es muy impersonal. Porque sale alguien que no conoces diciéndote, tu vida va a ser así, tienes que hacer estas cosas de esta forma. Y digo, ok, yo lo estoy diciendo ahorita en mi experiencia, ¿no es cierto? Claro, lo has vivido. Claro, pero una cosa es ver a los ojos a alguien y saber qué persona es. Por eso te digo lo de mis padres o personas cercanas, que esas son las personas que más tienes que escuchar, ¿no? Pero es complicado porque a veces te hacen falta. O sea, y precisamente a personas que le hacen falta a estas personas encuentran refugio en internet, en otros tipos de personajes. Pero bueno, no sé por qué me fui por ese lado, pero... Pero excelente, porque igual creo que es importante tener referentes, ¿no? Sí, de claro. hecho, una de las cosas también para nosotros de este espacio es justo eso, que la gente vea cuál es la realidad del profesional detrás del el título, que es lo que te comentaba hace un momento, y que pueda sentir también que la vida, probablemente como lo es, también le sirve de referencia a otra persona para salir Claro. adelante o crecer, ¿no? Sí. Y hablabas de algo importante. Tú sabes que yo en mi vida, bueno, no, al final no he sido artista, la verdad. He estudiado un momento Nunca es diseño tarde, de modas. Nunca es lo tarde, haces. eso es verdad. claro. Tú me has hecho reflexionar mucho sobre eso. ¿Ah? Hace 2 años estudié diseño de modas y de hecho conecté con cosas que tú mencionas mucho, que es como esa habilidad que el arte te transmite de poder tener una sensibilidad que probablemente nadie lo tiene si es que no es consciente de que existe algo adentro. Uh-huh. Y otra de las cosas que veía era tu autoconocimiento en este proceso, ¿no? Creo que es importante y valioso como habilidad el poder conocerte y poder ir descifrando qué cosas tienes, cómo vas, hacia dónde vas logrando temas, no sé, ¿cómo manejas tú esa parte? Pues enfrentándola, ¿no? O sea, viéndote a ti mismo. Es complicado también, pues nunca terminas de aprender de ti mismo o de otras cosas, ¿no? Y precisamente eso también, estando abierto a equivocarte, a aceptar que la forma en la que tú ves no es la única y puedes aprender de otras formas. No sé, es como un ejercicio constante, creo, ¿no? No. Saber que no estás en lo cierto siempre, ¿no? O sea, también eso, ¿no? ¿Y tú crees que el rechazo de repente de la parte dura del trabajo que tenemos en general te abre como esa ventana también de empujarte a dar tu mejor versión? Sí, pero tiene que estar acompañado de lo que te digo, ¿no? De tener un soporte, de ti mismo. Trabajar eso, ¿no? O sea, trabajarte a ti mismo, que no te afecte ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tomarlo de la manera en la que tienes que tomarlo, ¿no? En la adolescencia, como decía hace un rato, lo de la identidad y todo eso, conocerse a ti mismo es complicado. Y pienso que ahora, no sé por qué voy mucho a ese tema, porque para mí el cambio generacional es fuerte, ¿no? O sea, las formas, las dinámicas, Totalmente. en cómo se funcionan ahora, el lenguaje, me da mucho miedo, ¿no? Yo que tengo un hijito, veo como es avasallador como la forma en la que hay información y hay cosas, y me da mucho miedo, porque antes era mucho más terrenal, ¿no? Era como más táctil la cuestión. Y más simple probablemente, También, ¿no? Y yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, es que los tiempos cambian y uno tiene que... Por eso también intento como aprender un poco constantemente, ¿no? Estar un poco... pasé por mi época de renegón, ¿no? De decir, antes era mejor todo, porque antes aprendí a hacer graffiti en la calle, pero pucha, uno no puede negarse cómo son las cosas ahora, y así está, ¿no? Pero mantener la esencia como lo que tú dices, ¿no? Esta sensibilidad, esta cuestión cercana del arte y pues eso, ¿no? Ese valor de la constancia también, como tú dices, es importante para conocerse a sí mismo, ¿no? Porque no hay mejor forma de conocerse a ti mismo que estando ahí, siendo constante y equivocándote, pues. Verte tú mismo. Por eso creo que me decías lo del arte nunca es tarde, porque no es que tengas que ser un artista profesional, pero yo pienso que el arte es una herramienta para la vida, porque te hace ver las cosas de otra forma y verte a ti mismo de otra forma. No tienes que ser un artista, pero... Y como tú decías, todos en algún momento conectamos con el arte, hasta la persona, no sé cómo decirlo, más corporativa del mundo, no sé cómo dijiste la palabra corporativa. Sí. Todos en su momento ahí, en pandemia creo que se vio, ¿no? Porque todo el mundo estaba ahí encerrado y necesitaba
escuchar música, necesitas ponerte a hacer algo, a crear cosas, a dibujar o a ver películas. Desarrollamos habilidades que de verdad ni las teníamos. Por ahí conectamos y nosotros Yo aprendí a tejer, por ejemplo. Claro. Y ese espacio en el que estás haciendo algo enfocado a crear, puede ser al placer, puede ser a la tristeza o por alguna cuestión emocional, es solo tuyo. Entonces, ese reflejo de ti mismo es un autoconocimiento poderosísimo. Brutal. Que a veces no lo interiorizas, porque no necesariamente tienes que encontrar las respuestas. Ok, yo soy súper flojo, súper no sé qué. No, es solo verte a ti mismo en ese sentir. No sé si tiene sentido, pero es así. Sí, de hecho, a ver, algo que a mí me sirve mucho es que reflexionando de todos los pasos también en mi carrera, por ejemplo, meterme a estudiar diseño de modas, que fue un curso pequeño, ¿eh? No ha sido la carrera completa, fue un espacio para desafiar mis habilidades. Y yo llegaba a la oficina, pésimo, y era un mundo creativo mi cerebro. O sea, cómo estimuló el hecho de crear. Claro, llegaba y el profe me decía, no es que puedas dibujar como algo corporativo, o sea, una faldita, un pantalón. Claro, No, que tu mente vuele, dibuja animales, búscate un concepto. Y yo decía, ¿cómo hago esto, no? Si yo nunca en mi vida he hecho. Y empecé a tener ese entrenamiento de un espacio que para mí fue espectacular. Claro, luego mi equipo me decía, por favor, frena ya, porque cada vez venía, tengo un proyecto nuevo. Pero fue grandioso para mí el desafiar habilidades que probablemente uno no las tiene o que piensa que no las tiene, y una vez que empieza a entrenarlas, las va puliendo, ¿no? Claro. Y vas desarrollando cosas nuevas. Sí. Y ahora quiero entrar a la parte un poco más formal de lo que es una profesión sostenible, porque tú has logrado de tu pasión una profesión sostenible. ¿Cómo fue esa barrera? ¿Cuándo te diste cuenta que de tu profesión tú podías ganar y mantener de repente económicamente primero, no sé, a ti, luego una familia? ¿Cuál fue ese punto de partida, no? Es que también ha sido algo muy... Precisamente muchas cosas no me las he... Por mi personalidad, supongo, pues cada uno es diferente, ¿no? Me cuesta mucho ver a futuro muy lejano, siempre. Como que intento no vivir el día a día, pero ponerme como metas cortas. Claro, metas un poco incluso más para hacer establecidas. planes o cosas, siempre he sido como muy así espontáneo o improvisado, como que ahorita digo, "Oye, ahorita quiero irme a tal lado". Y me iba, así como que... Eso era antes, ¿no? De tener todas las responsabilidades de padre que tengo ahora, por ejemplo. Y era una forma de vivir mía, así como muy, ¿no? Espontánea y cosas así. Pero precisamente creo que mi único ejercicio o sea, a ver, como en disciplina, o por así decirlo, encontrar una rutina era el pintar, ¿no? El dibujar, eso. Entonces, a medida que iba desarrollando eso, fui encontrando espacios, ¿no? Y también creo que tuve mucha suerte porque estuve en el momento en el que tomé un movimiento que no era conocido o era muy inexistente casi, ¿no? Que era como el graffiti o el arte urbano, toda esta movida. O sea, recién se estaba desarrollando, perdón. O sea, existía, obviamente, perdón. Pero no había como un desarrollo grande. Éramos todos Claro, muy, no era muy tan jóvenes. conocido. Claro, entonces era como todo muy nuevo. Entonces, como que recibimos una atención, un grupo muy pequeño de gente en el momento en que explotó esto. Entonces, tuve la suerte de, en un momento, recibir mucha como atención en ese momento, y ahí fue que yo dije, ok, esto puede funcionar, porque yo no tenía referentes de gente que viviera de arte urbano, de graffiti, no existían acá en Perú. Cuando yo empecé a pintar, o sea, hacer graffiti en la calle, ilegal primero, y mis expectativas eran que me conociera la gente que hacía graffiti, porque éramos un nicho nada más, ¿no? A nadie le importaba, los demás te perseguían. O sea, la policía o las personas te agarran. Y qué chévere, porque cómo desafiaste tus miedos en ese espacio. Claro, A mí me parece es que súper ahí era un interesante. gusto ya por ese... O sea, eso es algo que ya es personal, ¿no? Ese gusto de desafiar cosas, Claro. creo, como que de romper un poco lo permitido, ¿no? Bueno, y después fue como creciendo un poco eso. Entonces tuvimos con mucha libertad para crear, ¿no? Y para nutrirnos también. Entonces como que hubo un punto en el que
éramos un poco más, o sea, me refiero al movimiento, no siempre hablo del movimiento, ¿no? Para que se entienda cómo fue creciendo esto y que cómo ahora hay tanta gente que se dedica a esto y eso. Entonces no tenía estos referentes, mis expectativas eran que me conociera la gente que hiciera graffiti, quizás de ahí cuando empezaron a llegar revistas impresas, me acuerdo de otros países, y decía, wow, pucha, qué loco, y era como que veía gente en revistas de otros países y decía, yo quiero salir en esta revista algún día. O sea, no tenía ni idea que iba a viajar o a terminar trabajando mucho de esto. Siempre estudiaba tenía la idea de estudiar arte para poder dedicarme al arte, a la pintura como mis padres o algo así, ¿no? Pero se fue como mezclando un poco. Después, cuando nos llamaron para hacer una exposición en una galería, ahí creo que fue como el punto en el que dije, ok, esto se puede mezclar. O sea, puede existir el arte urbano o el arte de la calle, lo puedo también trabajar en espacios formales, como galerías, instituciones, y yo me acuerdo clarito que fue el 2004 que me llamaron para hacer el primer como trabajo más o menos grande, porque antes como que pintaba, ponte cabinas de internet o cosas así por 100 soles o así. Ajá. Para una marca de una gaseosa, un comercial. O sea, como todos unos grafitis para eso. Y para mí fue... y me pagaron en dólares, claro. Y fue como... ok, acá existe un camino, ¿entiendes? Y ya con la llegada de internet fue como, ok, hay un montón de caminos más. Entonces, ya por ahí fue apuntando, ¿no? ¿Y tú llegaste a imaginarte todos los logros que has conseguido hasta el día de hoy? Porque, de hecho, tu arte está no solo en el Perú, está en más de 40 países y está en sitios muy bien posicionados. O sea, el éxito, yo desde fuera te veo muy exitoso, pero no sé si tú sientes eso dentro de ti. Es otro tema, el dilema del artista, de a dónde sentir el éxito, ¿no? Porque si te empiezas a comparar, vas a sentirte siempre que te falta un montón de cosas, ¿no? Y empiezas a no valorar lo que has logrado, ¿no? Entonces siempre estás a veces en eso. A comparar me refiero con competir, ¿no? Porque siempre existe también ese lado de querer lograr cosas, pues, más apuntar a más, a ser más conocido, más grande, o a llevar tu trabajo a más lugares, ¿no? Pero sí estoy bastante satisfecho con lo que he hecho, pero todavía tengo un montón de ambiciones, ¿no? De cosas que quiero seguir logrando, entonces, y puedo seguir logrando, estoy seguro. Entonces es como, no sé si sentirme como o sea, siento que hay siempre también para el artista un dilema con tu trabajo, no solo con el tema de ser exitoso, sino como sentir que falta algo, está incompleto. Precisamente por eso estás creando constantemente, ¿no? Muchos artistas que ya llegan a un reconocimiento con algo que hacen, se quedan en esta fórmula de seguir repitiendo esto porque, ok, esto me funcionó, y lo siguen haciendo y ya se quedan en ese punto. Y al escuchar su discurso o cosas así, también se les siente eso, ¿no? Como que ya, hasta ahí nomás quisieron llegar. Yo no quiero quedar en eso nunca. O sea, siempre quiero estar inconforme, ¿no? Para poder seguir haciendo. Para poder crecer, sí, claro. Seguir creciendo. ¿Sabes que creo que a muchas personas nos pasa eso de reconocer los logros que tenemos, ¿ah? Yo mientras que te escuchaba pensaba que uno puede tener una carrera profesional o puedes desarrollar una vida personal con muchas cosas en la familia, qué sé yo, importantes, pero a veces al ser humano le cuesta ese reconocimiento también, ¿no? Y algo chévere que tú mencionabas es cómo tienes la meta bien propuesta, ¿no? Por ejemplo, me quedé con la palabra o la frase, yo quería estar en esa revista. Yo creo que el que no lo sueña y el que no lo pone... como cuando ahora dicen, no, haz tu vision board, pero es como cuando no tienes esa meta bien establecida, probablemente no tienes esa guía hacia dónde quieres ir. Claro. Y tú la has tenido desde muy chiquito. Sí, creo, no sé. O sea, sí, pues no he tenido suerte en varias de esas cosas. Creo que también atreverse a hacer las cosas, ¿no? A veces uno... Y en ese momento vuelvo a la cuestión generacional porque siento que me marcó mucho. Es totalmente. Era diferente atreverse a hacer algo porque no había esta cuestión de verlo como algo muy lejano, sino pues empezabas por cosas pequeñas como la gente de mi barrio. O sea, imitar a personas que estaban ahí contigo. Después, un poco más, ibas creciendo con ellos y es un camino, un proceso más largo, pero
más seguro, ¿no? Como que el paso a paso te hace confiar más porque tienes, ¿me entiendes? En cambio, cuando tú ves un video de algo increíble ahorita, es como, ¿cómo llego hasta ahí tan rápido? ¿Me entiendes? Te sientes como distante, a pesar que está ahí. Lo otro es como más tangible. Entonces, cuando das un pasito, ya tienes la espalda de lo que has hecho hace poquito y ese camino largo siento que te da como un peso diferente, ¿no? Una seguridad diferente. Entonces, yo cuando la primera vez que viajé a Europa y todo esto, a pintar en 2007, ya tenía un montón de años pintando acá, ¿no? Entonces, y con un material malísimo y con poca información, y cuando llegué allá con un material buenísimo, un montón de información, en vez de sentirme apagado, me sentí, oye, yo puedo hacer con este material y con toda esta información el triple que ellos. Y tengo lo mío, también tengo mi identidad, soy peruano, soy Nikkei, soy latino, vengo de la necesidad, lo puedo todo. Entonces dije eso, sí, claro. Y tú vienes estimulado encima de una familia de japoneses, ¿no? También. Que de hecho creo que han marcado también mucha pauta en tu vida y que te han llevado, por ejemplo, a pensar, yo sé que la cultura japonesa tiene muy ligado el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Pésimo? Claro, ese choque cultural es bravo, es duro. Me imagino. Es bien loco, peruanos-japoneses. Sí, me imagino. Y yo no fui tan consciente hasta que fui a Japón y dije, con razón está ahí tan conflictuado. Porque de verdad es bien distante, ¿no? La cultura. Y me parece loco, siempre veo atrás a mis bisabuelos que fueron los que vinieron. ¿Qué tal es, perdón la palabra así, pero qué tal valentía de venir desde allá en un barco sin saber a dónde ibas, ni formación de nada, a un país donde no hablabas nada, una distancia cultural tremenda en esa época para formarte otra vez? Por eso yo tengo ahora tengo un proyecto que se llama POM, que es como producto de la migración, que es como... ¡Qué lindo! Sí, que como... Venimos todos, pues, ¿no? De diferentes lados, somos viajeros por todo el mundo y es que dejar esa cuestión de la migración, visto que me ha marcado mucho de una manera muy lejana y hasta ahora sigue sucediendo y hay como... Es algo que ha marcado mucho mi identidad y mucho de lo que siento también, porque verme como me veo y venir de una cultura tan diferente, pero siendo tan de esta cultura, es un conflicto de identidad que hasta ahora me sigue definiendo, ¿no? Y de exigencias, claro. Probablemente. Entonces, por ejemplo, esta combinación de valores que dices tú, porque acá existe como el cuestión del cariño, la familia, sí, ¿no? Y en Japón hay como otra cuestión más, ¿no? De la disciplina, de ver las cosas. Entonces, hay como conflictos de esos valores, de escala de valores, y uno tiene que encontrarse ahí, pues, ¿no? En medio de esto. Y tú lo has ido encontrando, porque de hecho... Creo que tu espacio también familiar, también te escuchaba en otro espacio que mencionabas que para ti siempre intentas ser la mejor versión como papá o dentro de tu hogar y estar presente. Que creo que ahora pues todos los profesionales estamos muy enfocados en el trabajo, en el día a día y a veces olvidamos conectar con esa parte tan importante, ¿no? Sí, hoy suena a que soy muy chévere, pero no. O sea, dentro de todo eso... Hay trabajo. Claro. O sea, intentas pues hacer lo mejor posible. Verte a ti mismo, ¿no? Eso es complicado. Por eso también siento que hay muchas... Igual ahora hay un montón de herramientas que antes no existían, como la psicología, o no, sí existían, pero no estaban tan al alcance, o no éramos tan conscientes de que podían servirnos, ¿no? Entonces, que te hacen ver las cosas de una forma diferente y eso es bueno también, es súper positivo. Es chévere, te sirve para todo también. Diferente, total. De hecho, así como un paréntesis, te cuento una anécdota. Yo soy psicóloga, pero cuando yo le cuento a mi papá que quería estudiar psicología, mi papá lo primero que me dice en ese momento, imagínate, ¿por qué vas a estudiar esa carrera de locos? Años después, de hecho, es una carrera que a mí me ha ayudado personalmente para conocerme, ¿no? Y yo creo que lo chévere, como tú dices, es tener herramientas y dar estas herramientas también, ¿no? Que son parte de poder acompañar a las personas y no estar solos en momentos en los que probablemente son difíciles o cruciales incluso, ¿no? Y una pregunta ya en el ámbito profesional, ¿cuál es tu siguiente meta, no? Yo te veía, observaba mucho
estos días también todas tus pinturas y decía, wow, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso de Pésimo en el ámbito personal y profesional, imagino? Ahorita sí como veo... Es que yo a veces empatizo mucho con cómo las cosas van pasando en el mundo y creo que a veces... Y a partir de que soy padre soy un poco más... no sé si temeroso o... Suele suceder, ¿eh? Sí, de cómo o funciona avanzamos de de cómo edad, el mundo. creo. Entonces mis metas han cambiado bastante. Entonces sostenerme en la vida ya es para mí un logro, así. O verme abuelo, eso sería increíble. Pero a nivel de lo que hago así como profesional también creo que lo que te decía un poco, ¿no? Simplemente mantenerme en lo mío y seguir creando. Tener la posibilidad de seguir viviendo de esto ya es como para mí increíble, ¿no? Entonces pienso que sí, eso. O sea, sí quiero yo apuntar a lugares y a cosas muy específicas. Como te decía, lo del corto plazo. Intento como ver así un poquito las cosas que hago, ¿no? No, pero ver a corto plazo, pero también sabiendo hacia dónde voy, ¿no? Porque pienso que no sé si tuve la suerte de encontrar como saber hacia dónde iba o qué es lo que quería hacer desde chico. Porque hay muchos jóvenes o mucha gente que le cuesta, pues no tengo amigos que han encontrado lo que han hecho, a lo que querían dedicarse y todo esto más grandes. Y no precisamente es algo mejor o peor, nada, pero te crea un poco por tiempo, pues, ¿no? Tiempo dedicado a algo que te cuesta un poco más, quizás te crea más dudas o no sé. Porque cuando uno es joven y está como decidido, estás con toda la energía y tienes, como dices tú, ya me como el mundo, pues, ¿no? Precisamente ya cuando vas creciendo vas encontrando como un poco más de negatividad. No negatividad, sino como de miedos o cosas así, como, ok, esto no, acá me mido un poco más, acá no. Y te limita. Sí, pero a veces mantener esta energía juvenil, que intento mantenerlo, como de, a la mierda, me voy a equivocar, ¿me entiendes? Claro. Ya, sí, Y ¿qué continuar. va a pasar si me equivoco? Pasa nada. O sea, sí pasa, pero, Claro. pero pasa que veces, ¿no? Yo sé que es difícil porque no toda la gente tiene... Y es algo que, como conversamos hace rato, el respaldo, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener una familia que, si bien no era la familia que más pudiente, o sea, que no, pero tenía el respaldo igual. Entonces, no me faltó nada nunca y todo eso. Entonces, para otras personas es complicadísimo decir, ya, me dedico al arte y dejo todo atrás. No, pues, y entiendo esa cuestión, porque a veces me pasa que he compartido con jóvenes que están en ese problema, mis papás así, pero ¿y qué les voy a decir? ¿De dónde voy a comer? Lo que sí le tengo que decir a ese tipo de jóvenes es que los tiempos sí han cambiado un montón. Quizás antes habían sido menos, pero ahora, precisamente por cómo funciona el mundo y la forma en comunicarse, incluso en este tipo de carreras creativas o en este tipo de carreras o cosas en las que puedes diversificarte mucho más, hay muchas más posibilidades. O sea, yo lo veo en jóvenes que sí, y que igual encuentras el tiempo porque si realmente algo te gusta, vas a encontrar el tiempo. Lo vas a hacer lo con vas a hacer. pasión, Sí, es sí. verdad. Aunque sea ahí, porque yo lo he visto, y fuera de generación, mis papás, o sea, mi mamá en el día estaba haciendo cosas en la casa, trabajaba, en la tarde, o sea, tempranito ya en la tarde estaba en el taller creando. Mi papá todo el día trabajaba, llegaba en la noche, metido en el taller. Hasta la noche, me acuerdo. Yo llegaba en la madrugada a veces y escuchaba la música, porque mi papá pintaba con música alta, así, escuchando así Jimi Hendrix y cosas así. ¡Qué chévere! Y decía, y lo veía a mi viejo ahí pintando en tarde. Súper estimulado. Entonces, claro, es como... O sea, dedícate si no a otra cosa, pero no dejes esto, porque ahí hay como... y hay un punto en el que ese tiempo que le estás dedicando a eso ya te va a dar para salir de lo otro, poco a poco. Porque yo también lo hice, así, estuve tiempo trabajando en una empresa con arte y de ahí pude salir, ¿no? No, y lo bueno es que yo creo que, bueno, tú tuviste apoyo de tu familia, pero en ese tiempo la sociedad no necesariamente era la que te apoyaba. Entonces tú Claro. lograste encontrar también ese balance para desarrollar tu carrera. Y justo vamos a entrar a una sección, ya terminando esta entrevista, que me encantaría de verdad quedarme muchísimo más tiempo todavía. Pero esta sección es
un espacio donde recibimos casos reales de personas que enfrentan probablemente algunos problemas laborales o que quieren reconstruir también sus carreras. Y este es el caso, vamos a ponerle un nombre X, porque es anónimo, ¿no? Vamos a inventar que es Mónica. Mónica tiene 29 años, dice, soy ingeniera industrial y trabajo en una empresa de lunes a viernes. Siempre amé el baile y desde hace un tiempo doy clases por las noches y fines de semana. La gente me dice que tengo talento y que podría dedicarme a eso, pero me da miedo dejar la estabilidad. Siento que vivo dividida, mitad de tiempo en el trabajo y otra mitad dictando clases de baile. ¿Cómo saber cuándo dar el salto? Uy, qué caso tan complejo, ¿ah? Porque sí, de hecho creo que muchas personas sienten que elegir lo que aman puede ser irresponsable, ¿no? Claro. Yo no sé. Lo siento, Mónica. Pero lo que sí voy a decir, lo que sí puedo decir de eso es que no dejes de hacerlo. O sea no dejes de hacer lo otro. Quizás no te dediques a hacer... No, tu vida no apunte a ser, no sé, la bailarina número 1 del país y tener 50 academias y lo que sea, pero no necesitas eso para estar completo con el arte. O sea, tienes el privilegio ya de poder dedicarte a eso. Es como, y saber que te gusta y cómo te sientes es un montón. O sea, sentirte bien y completo haciendo algo que te apasiona con un arte ya es un montón. Uno. Entonces, a medida que eso te siga llenando y sigas encontrando los... Por eso digo, no es un camino tan corto, no es como que hoy día lo abandono, pero si lo sigues haciendo así, si sigues en las noches dedicándote y viendo, y tú vas creciendo, porque vas a crecer, si te sigues dedicando 1 año, 2 años a algo, vas a crecer. Tú solo vas a encontrar la respuesta. Porque la verdad, si uno se mira al espejo críticamente y sinceramente, no hay nadie mejor que tú diciéndote si soy tan bueno para esto o no soy tan bueno para esto. Yo siento eso. El autoconocimiento, claro, el autoconocimiento. De primera mano. Sí, tú mismo te vas a dar cuenta de acá a un tiempo, pero no lo dejes. Ahorita, si estás en la etapa de duda de que ahí es cuando no tienes que dejarlo. Porque va a haber un punto en el que sí vas a decir sí o no. Y si no, bravazo, porque igual llegaste hasta ese punto. Totalmente. Si lo no, hiciste, ¿no? Exacto. Te diste la posibilidad de haber desafiado, claro, tus miedos o realizar tus gustos, claro, ¿no? Por eso digo, o sea, lo que no tienes que hacer es dejarlo. Porque ahí sí te vas a sacar con la duda de, y sí. Claro. Vas a tener ese remordimiento y si lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Creo que es ir creando puentes, ¿no? Yo te escuchaba y probablemente sí. Creo que una persona puede ir creando puentes pequeños de hacia dónde vamos, qué cosa nos gusta. También siento que la pandemia nos dejó con otro chip mental, ¿no? Disfrutar un poco más lo personal y lo laboral se convirtió como en una segunda etapa de la vida y cómo tú aprendes también a descubrir tus propios talentos poco a poco. Pero chévere, ¿no? Me quedo con ese consejo de no dejar de hacer lo que te gusta, porque probablemente en ese camino ella y muchos de los que estamos en eso podemos descubrir cuál es nuestro siguiente paso, ¿no? Y un último, no sé, mensaje, pensamiento que quieras compartir así con toda esta comunidad chévere de Hablemos de Chamba. Uy, no sé, un montón. Pero un montón también que no sé. Diga todas. Claro, Sí. no sé, pero justo antes de subir estábamos conversando, ¿no? Y era como que hay un punto que me estaba preocupando y era como el hecho de que precisamente cómo son las dinámicas del lenguaje ahora. Imagínate, hasta hace unos años no existía la IA, no existía la red, no existía todas las cosas increíbles. Es como, es bien difícil apuntar a algo bien personal, porque todo es muy compartido, todo está muy rápido, todo es muy creíble, todo se ve así, todo es muy fácil de hacer. Y fácil, claro. Entonces, pero dentro de toda esta, no sé cómo llamarlo para no decir palabras locas, pero cambio de la humanidad, existe un montón de cosas que todavía que están confirmadas y
que funcionan y que sí te hacen sentirte diferente, ¿no? Y ser bien humano y tener esta cuestión que es... Y dentro de eso siento que el camino que uno toma y ser uno mismo, encontrarse uno mismo, tarda. Y a veces no es como tan fácil encontrarse, ¿no? Pero no tener miedo a como equivocarte, se suena un poco cliché, pero no tener miedo a equivocarte siendo tú mismo, pero o sea, a nivel del arte, por ejemplo, para llevarlo ahí es como hay mucha, por toda esta información y por toda esta forma de ser, es como que la gente quiere parecerse mucho entre sí y viendo que hay muchos artistas o mucha gente que porque ahora hay mucha demanda y porque sí puedes vivir de esto y porque hay muchas cosas, estoy haciendo lo que le funciona a él y todos vamos por el lado de que le funciona a otras personas, ¿no? Y a mí, así en mi humilde lugar, me ha funcionado siempre estar en conflicto con lo que me piden, ¿me entiendes? Es raro, pero cuando me piden algo, yo siempre lo peleo un poco. O sea, intento no ser totalmente complaciente en el tema del arte o de trabajar para alguien. Y es como que, ok, veo mucha gente que es complaciente y terminan pareciéndose mucho entre ellos. Entonces, al final te van a buscar a ti porque eres diferente a todos ellos, ¿me entiendes? Claro, desafías la comodidad. Sí, pero ese desafío es porque yo sé dónde me siento bien haciendo las cosas, no porque quiero ser diferente, o sea, conflictivo, o sea, porque quiero, por querer nada más, sino porque sé lo que quiero hacer, porque me siento bien en una búsqueda y le doy tiempo a esa búsqueda, ¿no? Si tú estás en un momento, dale tiempo a ese momento, no te apures para ir a otro lado, desarrolla ese momento ahí, métete un rato, equivócate un rato en ese momento en el que el lenguaje tuyo está diciéndote que tienes que hacerlo. Estoy hablando un poco del mundo del arte, ¿no? Entonces, esos diferenciales hacen cosas maravillosas, creo, porque cuando veo el trabajo de personas que realmente se han metido en lo suyo, a mí me causan una sensación increíble y sigo teniendo fe en el arte por esas cosas, ¿no? Me encanta porque aplica para todo, aunque no lo creas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Tú lo ves al mundo del arte, pero yo lo pienso en absolutamente todas las, no solo profesiones, sino cosas que venimos haciendo. De verdad, qué bonito este espacio. Pésimo, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada y agradecida contigo por haber aceptado, de verdad, por tu sencillez. Me quedo con una palabra tuya, que para mí es como un sinónimo cuando siga escuchando tu nombre y cuando siga viendo tus murales, pero tengo uno muy cerca a mi trabajo, dicho sea de paso, que es trascendencia. Eres un hombre que trasciende y creo que no solo con tu trabajo, sino también con tu manera de ser, con tu pensamiento, con tu forma de educar a una sociedad culturalmente. Así que gracias por estar en este espacio. Gracias a ti. Espero que te haya gustado también y bueno, vas a ser siempre bienvenido a Hablemos de Chamba. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a toda la comunidad que nos ha escuchado. No se olviden de suscribirse a este canal y seguir compartiendo este episodio con todas las personas que ustedes crean conveniente, que pueden tocar su corazón y sí podemos vivir de nuestra pasión. Pésimo hoy día nos ha dejado un mensaje súper importante, que uno, si se pone una meta, puede lograrla y que probablemente el cielo no es el límite. Podemos seguir soñando y podemos seguir creciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba.